dispuesto a escuchar. Hazme como tú, Señor, atento a tu voz. Restaura, Señor, alienta mi ser y sopla tu espíritu con todo poder. Derrama tu gracia, que escuche tu voz y en tu presencia descansar. Estimados hermanos, el tema de hoy es el cansancio de Dios y el humano. Hay muchas situaciones en nuestras vidas que tienden a quitarnos las fuerzas y el ánimo, y nos fatigamos. Y esto nos hace pensar sobre si hay un cansancio legítimo y otro que no lo es. Y al reflexionar sobre el cansancio humano, no podemos dejar de pensar en el divino. ¿Cómo es que el Dios de gracia abandona su disposición a la misericordia para responder con juicio y castigo a nuestras infidelidades? Hablemos del cansancio humano y del cansancio de Dios. Veremos que el uno no tiene nada que ver con el otro. El cansancio humano nos habla de la fragilidad, del pecado y de la necesidad de descanso por parte de nosotros. Las personas nos cansamos por nuestra humana condición frágil. El esfuerzo físico acaba con nuestra poca o mucha fuerza. Nuestro vigor humano es limitado. En cada etapa de la vida tenemos un vigor, una fuerza. No es lo mismo un niño que un adolescente, que un joven, que un hombre maduro, que una persona anciana. Dice la Biblia en Isaías 40:30, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Y dice Job 22:7, no diste de beber agua al cansado. Y en Juan 4:6 se dice que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Todos estos textos que hemos leído nos hablan del cansancio humano, por nuestra humana condición, por nuestra naturaleza, que es tendente a perder la fuerza. Vemos como desde los jóvenes hasta pasando por otro tipo de personas en cuanto a edad y momento de sus vidas. Incluso hemos leído en Juan 4:6, hablándonos de Jesús, cómo el ser humano se cansa, se fatiga. No solo físicamente, sino también mental y psíquicamente. Según la Biblia, los problemas traen cansancio. Al igual que el esfuerzo físico trae cansancio al cuerpo, los problemas traen cansancio mental, psicológico, y nos quitan el ánimo. Dice Proverbios 18:14,
El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Está hablando de la enfermedad como una de las causas que quitan el ánimo al hombre y le traen angustia. Y Hebreos 12:3 dice que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por tanto, estos textos están hablando de otro tipo de cansancio, el cansancio que quita el ánimo. Y este cansancio se produce por los problemas que nos afectan, que nos preocupan, que nos llenan de ansiedad, de inquietud, de zozobra, de miedo. Todo eso nos cansa mentalmente, psicológicamente. El apóstol Pablo padeció muchos problemas de este tipo, de esos que quitan el ánimo. Nos dice en 2 a los Corintios 11, 25 al 29, he sido azotado con varas, apedreado, he padecido naufragio, en peligros de ladrones, de los gentiles en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en desvelos, en hambre y sed, en frío y en desnudez. Y además, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo fue un hombre que tuvo muchísimas experiencias negativas, problemáticas, que infundían en él el desánimo. Esto no quiere decir que él estuviera desanimado, ni muchísimo menos, pero padeció por muchas y muchas situaciones, pasó por muchas situaciones que eran tendentes a producir el desánimo. Posiblemente en algunas ocasiones lo tuvo y en otras no. El caso es que las personas nos cansamos físicamente, mentalmente y psicológicamente. Pero también hay otra razón más por la que las personas nos cansamos: el pecado. El pecado hace que nos fatiguemos espiritualmente. El pecado produce cansancio espiritual que nos impide esforzarnos por el Señor. Dice Marcos 14:40, cuando volvió otra vez, los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Los discípulos no podían velar una hora con Jesús. No podían empatizar con Jesús, hacerse cargo de la situación por la que estaba pasando y permanecer a su lado, velando, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y aquí no se refiere meramente a un sueño físico, a un cansancio físico, sino a algo mucho más importante. Por eso es que Jesús les dice, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? En Romanos 13:11 se habla de este cansancio espiritual y se dice, ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Está hablando el apóstol a la iglesia de Roma y les dice que tienen que salir del sueño en que se encuentran. Se refiere a un sueño espiritual, a un cansancio espiritual. El cansancio espiritual no solamente nos impide esforzarnos por Dios y por sus cosas, sino que también nos impide escuchar con atención la predicación de la palabra de Dios. Hay cristianos que cuando escuchan la predicación de la palabra se duermen. Se duermen. No pueden tener atención. Una predicación suele durar 45 o 50 minutos.
no pueden tener atención durante 50 minutos. ¿Por qué? Si esas mismas personas pueden ver una película que dura 1 hora y media o más, o pueden ir al teatro o a cualquier evento que dura mucho más tiempo y están atentos, ¿por qué hay personas, por qué hay cristianos que no pueden estar atentos durante la predicación de la palabra de Dios? En Hechos 29 hay un ejemplo de esto y se nos dice que a cierto joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, le iba dominando un profundo sueño. Como Pablo seguía hablando por mucho tiempo, el joven, ya vencido por el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. No tiene que ver con la edad. He visto a jóvenes y a mayores muy atentos a la palabra de Dios. Tiene que ver con el interés. Tiene que ver con lo despierto que esté el espíritu. Tiene que ver con el descanso que tenga el alma. Una persona sana espiritualmente, tiene deseo, tiene ánimo de escuchar la palabra de Dios y no se cansa, no se cansa por ella. El pecado trae cansancio espiritual. El pecado genera actitudes y comportamientos negativos que se vuelven contra los demás o contra nosotros. Hay un texto en Romanos 1, 28 al 31, en el que Pablo nos dice, hablándonos del pecado, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todas estas cosas que nos dice aquí el apóstol Pablo, que son manifestaciones del pecado, generan relaciones humanas complejas, difíciles. El pecado hace que carguemos al prójimo, que lo cansemos. Una persona que es injusta, que es avara, que es murmuradora, cargará a su prójimo con su pecado. Pero a su vez, nosotros podemos experimentar la carga que el pecado de otros quiere poner sobre nuestras espaldas. Por tanto, el pecado nos carga espiritualmente, moralmente. El pecado nuestro a otros y el de otros a nosotros. ¿Quién no se ha sentido moralmente mal, en bajo estado de ánimo, por una situación de pecado de alguien a quien quiere, pero cuyo obstinado camino le produce pesar y dolor? Las personas nos cansamos físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Y por eso necesitamos el descanso. Necesitamos descansar. Nuestro cuerpo y mente, dice Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo, porque Jehová tu Dios va contigo, no te dejará
ni te desamparará. Aquí la palabra de Dios está animando al pueblo que está desalentado, que está cansado. Le está animando. Esforzaos y cobrad ánimo. Tomad fuerza y cobrad, coged ánimo. Les está animando la palabra de Dios. Les está llamando a un descanso de la mente, de la mente. Y en Mateo 26:45 se habla del descanso físico. Jesús vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora. Dormid, descansad. El ser humano necesita descanso físico, mental, emocional, espiritual. Necesitamos descanso. Necesitamos descansar nuestra alma. Un alma fatigada y dormida es susceptible de ser tentada. Dice Mateo 26:41 y 43, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando volvió otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Este es el texto que mencionábamos antes. Cuando una persona está cansada espiritualmente, puede ser fácilmente tentada por Satanás. Un alma cansada no obra el bien. Dice 2 Tesalonicenses 3:13, hermanos, no os canséis de hacer bien. Un alma cansada, un alma fatigada, no persevera en obrar el bien. Pero también confunde las cosas. Mateo 14:26 al 27 dice que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero Jesús les habló, tened ánimo, yo soy, no temáis. Los cristianos, cansados espiritualmente, dejan de hacer el bien, confunden las cosas. Pueden confundir, como hemos leído, a Jesús con un fantasma. Pueden confundir muchas cosas de la vida cristiana, de las relaciones humanas con otros hermanos, con la iglesia, con el pastor. Un cristiano cansado espiritualmente es un cristiano que, como hemos visto, no se esfuerza en servir a Dios, no escucha atentamente la palabra de Dios, deja de hacer el bien, confunde las cosas. Por eso los creyentes deben descansar sus almas en el Señor. Dice Filipenses 4:6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Las personas nos fatigamos y necesitamos descansar físicamente, mentalmente, espiritualmente. Pero, como decíamos al principio, la Biblia también habla del cansancio de Dios. El cansancio de Dios nos habla de un tiempo de gracia y de otro de juicio, de parte de Él para con nosotros. Dios ha provisto una salvación que trae descanso, que trae reposo. El reposo de Dios fue anticipado en el Antiguo Testamento. A través del día de reposo, el hombre necesita descansar. Dios provee el día de reposo porque el hombre
necesita descansar. Desde el principio de la creación, Dios estableció el día de reposo. En Éxodo 28 al 10 se nos recuerda: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. El día de reposo tenía el propósito de darnos un tiempo de descanso, de darnos un tiempo para que nuestro cuerpo recuperase sus fuerzas, pero también nuestra mente y nuestra alma. Dice este texto que el día de reposo es para Jehová tu Dios, para dedicarlo a Dios. Dedicando el día de reposo a Dios, descansamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma. Y desde el principio Dios dio el día de reposo con el fin de darnos descanso. Y Dios anunció una y otra vez que el descanso estaba en Él, que venía de Él. En Isaías 40, 29 y 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios es quien da descanso. Y Dios explicó que su descanso capacita a nuestra alma. Dice Isaías 54: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. El descanso de Dios, de nuestra mente, de nuestra alma, significa que Dios dota a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestra voluntad, es decir, a nuestro corazón, de capacidades para oír la voz del Espíritu, para oír la voz de Él. Dice el texto que hemos leído: despertará mañana tras mañana mi oído. El descanso de Dios sobre nuestras almas nos da una capacidad de sentirle, de percibirle, de oírle. La salvación de Dios en Cristo trae descanso. El Dios de descanso proveyó el gran descanso que necesita el ser humano. Dice Mateo 11, 28 al 29, que Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El pecado, como hemos visto, nos fatiga, nos cansa, nos trabaja y carga. Jesús vino a dar su vida en la cruz para quitar la carga del pecado de nuestras espaldas, para llevarla Él, para descargarnos del peso de nuestros pecados. Venid a mí, dice Jesús,
todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Según Hebreos 4, 3 al 10, los que hemos creído entramos en el reposo. Los que hemos creído en Cristo, hemos entrado en el reposo de Cristo. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. El que está en Cristo tiene el descanso de Dios. El que cree en Cristo tiene el descanso de Dios, porque tiene el perdón de pecados y la vida eterna. Dios tiene el descanso para nosotros, en Cristo, su Hijo. Pero lo tiene durante un tiempo en el que Él habla de descanso, en su gracia y en su misericordia. En ese tiempo, Él nos habla del descanso en Cristo. Este tiempo de gracia, de misericordia, de descanso, no es ilimitado. La salvación y el descanso de Dios se ofrece siempre hoy. Hoy. Lucas 19:9 dice Jesús: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación. Y en Lucas 23:43, Jesús le dijo a aquel hombre en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. La salvación y el descanso de Dios lo ofrece siempre hoy. No haber creído ya, no haber creído al día de hoy, es no tener nada hoy. Es no tener hoy la salvación. Esto es muy importante que lo pensemos. Es salvo quien lo es hoy, porque el mañana no nos pertenece, porque no sabemos lo que sucederá mañana. Por eso la Biblia siempre habla de hoy como el día de la salvación. El que cree, dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por tanto, a día de hoy, el que cree es salvo y el que no cree no lo es. A día de hoy. Es por eso que nuestra respuesta a Dios debe ser hoy. Dice Hebreos 3:12 y 15, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo que sea que oigas hoy de parte de Dios es una oportunidad para ti, de parte de Dios. Una oportunidad que te está dando hoy y que no sabemos. Tú no sabes, yo no sé si volveremos a tenerla mañana. Porque hay un tiempo de gracia, pero también hay un tiempo para juicio. Y para hablarnos del juicio de Dios, la Biblia dice que un día el Señor se cansa de tratar con los pecadores. En Malaquías 2:17 dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Habéis hecho cansar a Jehová. ¿Se cansa Dios? Al decir esto, la Biblia usa un lenguaje antropomórfico. Antropos
en griego es hombre y morfe forma, forma de hombre. Es decir, la Biblia habla en forma humana para enseñar algo de Dios, algo que no entenderíamos si la Biblia no lo dijera en esa manera humana, en esa manera que nosotros los humanos podemos entender. Jeremías 15:6 dice: Jehová, estoy cansado de arrepentirme. Mirad, este texto es interesante porque aquí dice: estoy cansado de arrepentirme, pero Dios no se arrepiente en el sentido humano, en el sentido humano. Dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo cumplirá. Por tanto, según Números, Dios no se arrepiente. Pero vinculado al cansancio, dice que Dios está cansado de arrepentirse. ¿Por qué? Si Dios no se arrepiente, porque dice la Biblia eso. Fíjense que tampoco Dios se cansa, ni física ni mentalmente, en el sentido humano. Dice Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Por tanto, este texto dice que Dios no se cansa ni se fatiga, igual que el anterior decía que Dios no se arrepiente. Entonces, si Dios no se fatiga ni se arrepiente, ¿por qué hemos leído en un texto anterior que dice, estoy cansado de arrepentirme? ¿Por qué? El cansancio de Dios, cuando la Biblia emplea esta frase para hablar de Dios, nos quiere indicar que llegó el final del tiempo de gracia. Que el tiempo de gracia, de misericordia, de paciencia, llegó al final para el pecador. Y que Dios pasa a otro tiempo de juicio, de castigo, con el pecador. Cuando la Biblia habla de cansancio, para hablar de Dios, nos quiere hablar de un cambio de tiempos. El cambio entre la gracia y el juicio, entre la misericordia y el castigo. Dice Jeremías 6:11, por tanto estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente. Porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Según este texto, durante el tiempo de gracia, el tiempo en que Dios llama al arrepentimiento, en el que Dios concede perdón, Dios contiene su ira sobre el pecado. La contiene. Pero llega un momento en que Dios considera que debe pasar a otro tiempo, al tiempo del juicio, al tiempo del castigo. Ese momento es en la mente y propósitos de Dios cuando el pecado llega a su colmo. Dice Génesis 15:16, en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios decide castigar al hombre cuando su pecado, cuando su maldad colma el vaso. Cuando llega ese momento, Dios decide pasar de la gracia al juicio. La maldad humana alcanza su colmo cuando se comete el pecado con cinismo, con soberbia, con complacencia. No es solamente pecado lo que colma el vaso, sino la forma de realizar ese pecado.
Nos dice Malaquías 2:17, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? El pueblo de Israel hacía lo malo y se sentía orgulloso de hacer lo malo. Y creían que haciendo lo malo, estaban haciendo la voluntad de Dios. Habían llegado al colmo de la desfachatez, del pecado, del cinismo. Por tanto, el cansancio de Dios es una forma de decir que el tiempo de su gracia y perdón se acabó y que llegó el tiempo de su reprensión. Dice Jeremías 15:6, tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentir. Aquí vemos este cambio entre la gracia, que aquí se dice arrepentirme, tolerarte, perdonarte, por un tiempo distinto. Extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Por tanto, el cansancio de Dios es una forma de decir que se acabó el tiempo de gracia y que empieza otro tiempo, el de la justicia. Y una vez que llega este tiempo, el tiempo de la justicia, el tiempo del castigo, nada ni nadie lo puede evitar. Nada ni nadie. En Mateo 5, 25 al 26 se dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hay un tiempo para arreglarse con el prójimo, con Dios, mientras está de camino, en el tiempo de la gracia de Dios, del perdón de Dios. Pero llega otro tiempo, el tiempo de ser entregado al juez, al alguacil, y entonces solo espera la cárcel para estar allí hasta pagar el último cuadrante. Cuando llega el tiempo de juicio, no se puede volver atrás. Hermanos, hemos hablado del cansancio de Dios y del cansancio humano. Hemos dicho que el cansancio humano nos habla de la fragilidad, del pecado y de la necesidad de descanso por parte nuestra. Las personas nos cansamos por nuestra fragilidad humana, psíquica y psíquica, por nuestra fragilidad corporal, mental, emocional, por nuestra fragilidad humana. Por el pecado nos cansamos espiritualmente y dejamos de esforzarnos por el Señor y de oír con atención su palabra. Las personas necesitamos el descanso del cuerpo, de la mente y sobre todo del alma. Y hemos dicho que el cansancio de Dios nos habla de un tiempo de gracia y de otro de juicio de parte de Él. Dios ha provisto una salvación que nos trae descanso por la salvación en Cristo, que concede perdón y paz con Dios. Dios tiene un tiempo para conceder su gracia y misericordia. Ese tiempo es hoy, es un tiempo limitado. Y Dios tiene también un tiempo para su juicio. Y cuando este tiempo llega, nada ni nadie lo puede impedir ni evitar. Estimados hermanos, dice Isaías 40, 29 y 31, Él da esfuerzo al cansado
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y dice segunda a los Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Que Dios nos ayude a todos a ser sensibles a la voz del Espíritu en el día, en la hora que éste nos habla. Amén. Él es bello, Él es santo, dio su vida por mi salvación. Él es tierno, compasivo, victorioso, Salvador. Él es tierno, compasivo, victorioso, Salvador. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos recuerda nuestra humana condición frágil y pecadora, que nos hace cansarnos físicamente, mental y emocionalmente, que nos hace pecar y con ello hacernos daños unos a otros y defraudarte a ti, Señor. Gracias porque tú sabes que necesitamos descanso y lo has provisto siempre, el físico y sobre todo el espiritual, por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Ayúdanos a estar en ese descanso. Ayúdanos a creer en tu Hijo, a vivir en Él, a vivir en su reposo y descanso. Ayúdanos, Padre. Te seguimos dando las gracias por la sanidad que nos estás dando, por los cuidados, por la protección. Gracias, Señor. Gracias porque estás cuidando a los enfermos de aquí, nuestros, de la iglesia, nuestros seres queridos que son familia o hermanos en la fe. Estás cuidando, Señor, a nuestros familiares también fuera de aquí, en otros lugares del mundo, y porque en tu soberana voluntad estás permitiendo lo que quieres como mejor y bueno para cada uno, Señor. Gracias. Ayúdanos a seguir confiando y esperando en ti. Líbranos, Señor, del mal y del maligno. Te lo suplico por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.